¿Cómo están, chicos? El día de hoy vamos a continuar con lo que era de vectores. No va a ser una explicación tan detallada porque se asume que ya lo han venido viendo en clases, así que va a ser una explicación por encimita para entrar en materia a lo que nos importa, que son los ejercicios. Entonces, ¿qué son los vectores en el espacio? Hasta este punto, normalmente estamos acostumbrados a ver lo que es vectores en dos dimensiones con componentes X, Y. Vectores en el espacio nos añade un nuevo eje al cual denominaremos el eje de las Z y pasará de ser de dos dimensiones a tres dimensiones, X, Y, Z. Asimismo, el plano de ordenadas que tenemos va a cambiar un poco, se le añadirá un eje más o menos de esta forma, en el que, dependiendo del ejercicio del profesor, estos ejes pueden cambiar, pero yo los voy a poner como Y, X y para acá la Z positivo. Y positivo y Y positivo. De nuevo, recuerden que estos ejes, o el eje Y, el eje X y el eje Z pueden cambiar. Puede que aquí no se encuentre el eje X, sino aquí me pongan el Z, aquí el Y aquí el X, que más o menos es así como trabajan en los exámenes o de la otra forma, la que estaba anteriormente. Y eso no importa, porque igual va a tener la misma terna ordenada, X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal. Para encontrar las coordenadas de un vector en el espacio, por lo general, ya aquí ya no vamos a tener vectores que son graficados desde el origen, sino vamos a tener un vector que es graficado desde cierta parte del plano hacia un punto final del plano, digamos aquí. ¿Ya? Supongamos, ¿no? Supongamos, entonces, ¿cómo yo encuentro las componentes de un vector que está graficado en tres dimensiones y que no está graficado desde el origen? Entonces, se lo pueden encontrar de una forma muy sencilla, que es por la forma de punto final menos punto inicial. ¿Ya? Y denominamos este vector como A. Entonces, si yo quiero las componentes de A, las componentes de A, X, Y, Z, para graficar A, tengo que encontrar, me sitúo en el origen del vector. Ahí. Me sitúo en el origen del vector. Vamos a hacer que el vector está aquí ya. Me sitúo en el origen del vector, que el origen vendría a ser este aquí. Ya. Entonces, el origen del vector vendría a ser el punto inicial y donde termina el punto final. Ya. Y sabemos que como es un vector en tres dimensiones, va a tener componentes en X, Y y Z. Hay veces que en las que estos componentes, una de ellas puede ser cero, puede que dos sean cero, o puede que el vector solo esté en una dimensión, en un plano de tres dimensiones. Entonces, por eso es importante el punto final menos el punto inicial. Por ejemplo, esta coordenada aquí del punto inicial solo tiene una coordenada en X, y en Y y en Z tiene un cero. Aquí vamos a poner una coordenada en X, y el punto final vemos que solo tiene una coordenada en Y el resto está en cero. Entonces, para sacar las coordenadas del punto final menos punto inicial, y tenemos que punto final va a ser igual a menos X, Y y cero en Z. ¿Ya? Eso es lo más importante. De ahí, ¿qué más sigue? Vectores unitarios. Ya, vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Bueno, vectores unitarios son aquellos que en magnitud del vector va a ser igual a la unidad y pueden tener cualquier dirección. ¿Ya? Por lo general, el vector unitario se va a encontrar en la misma dirección que cualquier vector. En este caso vamos a llamar A.
se va a encontrar en la misma dirección que el vector A. Vamos a representarlo de esta forma. No le hago- Entonces, el vector unitario este va a ser el plano X, Y, este plano Z, y el vector A, el vector unitario, de nuevo, la magnitud del vector unitario va a tener una unidad. Entonces, este vector unitario se va a encontrar en la misma dirección que el vector que se esté graficando, pero a diferencia de que la magnitud del vector unitario va a ser solo de va a ser de una sola unidad. Ya. Ahí viene lo que es los componentes ortogonales. Que los componentes ortogonales no es más que cambiar las componentes de X a unas componentes de mi. La de J pasa a ser, perdón, la de Y pasa a ser J y la de Z pasa a ser K. ¿Ya? De ahí, volviendo a vectores unitarios, ¿cómo definimos el vector unitario? El vector unitario en este caso, vamos a denominar el vector unitario del vector A, va a ser igual. El unitario de A va a ser igual a el vector A dividido para el módulo del vector A. En este caso, yo tengo un vector con AX, AY y AZ, lo voy a dividir todo para el módulo de A. También, como vemos que es una suma de fracciones homogéneas, podemos separar el denominador. Podemos separar en fracciones. ¿Ya? ¿Qué más hay aquí? A ver, cosenos directores. Bueno, esto ya sí hay que explicarlo con un poco de ejercicio para que quede totalmente claro. ¿Qué son los cosenos directores o qué es su funcionalidad? La funcionalidad es que nos da la dirección que tiene un vector respecto a un eje. Entonces, coseno director. No, podemos poner como concepto. Permite determinar permite determinar el ángulo que el vector forma respecto a los diferentes ejes. Respecto a los diferentes ejes. ¿Cuáles ejes? Pues eje X, Y, Z. Ya sean positivos o negativos. Entonces, yo tengo aquí, este es mi eje de coordenadas, yo voy a graficar un vector, ponle un vector A cualquiera, de magnitud cualquiera, y de componentes mm, sin especificar. Entonces, yo tengo aquí, voy a tener que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Como dice su definición, permite determinar el ángulo que el vector A, en este caso, que el vector forma, en este caso el vector A, respecto a los diferentes ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, yo voy a denominar el ángulo que forma el vector A respecto al eje X, lo voy a denominar como alfa, que forma, el ángulo que forma el vector A respecto al eje Y lo voy a denominar como beta, y el ángulo que forma el vector A respecto al eje Z lo voy a denominar como delta. Sería todo esto, ¿ya? Entonces, yo tengo que el coseno de alfa va a ser igual a la componente rectangular sobre el módulo del vector A. ¿Por qué de X? Porque es el coseno que forma, perdón, es el ángulo que forma el vector respecto a las al eje de las X. Por eso la componente tiene que ser de X. Y así mismo con las otras componentes. Coseno de beta va a ser igual a Y sobre el módulo de A. Y el coseno de delta va a ser igual a AZ sobre el módulo de A.
Entonces, déjenme buscar un ejercicio de aplicación para resolverlo y que quede todo claro. Ok, entonces, dice, el vector mostrado en la figura tiene una magnitud de 20 unidades, el ángulo que forma con el eje Y es. Entonces, cuando vean esta terminación, el ángulo que forma con respecto al eje, tenemos que ya asimilar que ya estamos hablando de cosenos directores. Entonces, ¿qué dice el coseno director? Permite determinar el ángulo que el vector forma respecto a los diferentes ejes. Tengo este vector, me están pidiendo el ángulo que forma respecto al eje Y, es decir, respecto a este eje. Lo voy a denominar como un ángulo beta. El coseno del ángulo beta, aquí es igual a la componente, voy a llamar a este vector un vector A, la componente en Y del vector A sobre el módulo del vector A. Aquí tenemos el vector A, pero no sabemos cuáles son sus componentes vectoriales. ¿Sí? No sabemos cuál es AY, pero tenemos lo que nos da el módulo y podemos calcular sus componentes usando el truco que les expliqué acá, del punto final menos el punto inicial. Entonces, tenemos que la magnitud del vector A es igual a 20 unidades y tenemos que el punto inicial y el punto final, tenemos que el punto inicial del vector A coincide con el origen de coordenadas, entonces el punto inicial va a ser 0,0,0. Y el punto final del vector A, podemos ver que este vector se ha desplazado 8 unidades en Z y 6 en X. Entonces, el punto inicial, como dijimos, coincide con el origen de coordenadas. Y el punto final, podemos ver que este tramo de aquí nos dice que mide 6 en Z y 8 en X, de acá a acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que se ha desplazado a una altura en Y desconocida. Entonces vamos a nombrar esa altura como una altura H. Yo tengo que se ha desplazado 8 en X y 6 en Z y en H, en Y una altura H. ¿Sí? De nuevo, ¿cómo puedo determinar esto? Situándonos en el origen. Yo, primero lo que yo puedo hacer es identificar que desde el origen me muevo en Z6 y de ahí me muevo en X8 y llego hasta aquí. Y de aquí subiendo llego al punto final del vector. Pero ¿cuánto tengo que subir? No me lo dice. Entonces yo puedo determinar que es una altura H y simplemente puedo hacer punto final menos punto inicial. Eso me va a quedar que va a ser 8 H y 6 las componentes del vector A. Y yo sé que, que sacando la norma de este vector me va a dar una magnitud de 20. Entonces, 8 cuadrado más H cuadrado más 6 cuadrado. ¿Y eso qué va a ser igual? A 20. Entonces, yo elevo todo este lado al cuadrado y como es una igualdad, tengo que elevarlo del otro lado de la igualdad también al cuadrado. Entonces esto me va a quedar así. 20 al cuadrado va a ser igual. Este raíz con este exponente al cuadrado se va. Queda 64 más h cuadrado más 36. 20 elevado al cuadrado es 400. 400 menos 64 menos 36 va a ser igual a h cuadrado. Pues, con la calculadora simplemente hacemos esa operación. Me queda 300. H cuadrado es igual a 300, pero yo solo quiero el valor de h. Entonces,
Raíz de 300 es igual a 17.32. Eso es la componente de H. ¿Y qué era H? Era la componente AY del vector A. Entonces, coseno de beta, igual, la componente de AY, sabemos que es H, es 17.32 sobre la magnitud del vector A, que es 20. Ahí simplemente después del coseno lo mando como coseno de la menos uno, por lo que el resultado que dio aquí, que me dio 0.866. Entonces, coseno de la menos uno de 0.866 es igual a 30.00 grados. ¿Qué vendría a ser esta respuesta? Retroalimentación del ejercicio. Nos pide encontrar el ángulo que forma el vector respecto a un eje. En este caso, el eje de las Y. Vamos de nuevo. Esta nomenclatura es una nomenclatura que yo uso. Puede tener cualquiera. Pueden poner aquí cualquier símbolo y es exactamente lo mismo. Simplemente acordar cómo se define el coseno respecto a ese eje, que es la componente rectangular de ese eje sobre la magnitud del vector. ¿Ya? Este es un ejercicio muy básico de aplicación y no hay nada más que aclarar aquí. Si en algún momento tienen que encontrar, como en este ejercicio, una componente y nos dan un gráfico en el que no está esa componente, simplemente pueden dejarlo en términos de una variable para luego despejar en función de esa variable y encontrar la componente. Entonces, ¿qué más hay que revisar? A ver, producto a punto. ¿Cuál es el otro nombre por el que se conoce el producto a punto? Se lo conoce también como producto escalar. O ya. Como su nombre lo indica, el resultado de esta operación nos va a dar un escalar. Pero ¿qué se va a operar? Se va a operar vectores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo tengo la multiplicación del vector A por la multiplicación de... Si yo multiplico el vector A por el vector B, ¿cómo lo podemos definir? Lo podemos definir de dos maneras. Por módulo, que va a ser igual a la multiplicación del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo formado entre los vectores. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña representación. Va a ser para mi vector A, vector B, y este va a ser el ángulo que está formado entre los vectores. Esa es la primera forma. Conociendo los módulos del vector y el ángulo que se forma entre ellos. Ahora, si no tenemos el ángulo que se forma entre ellos, solo nos dan las componentes vectoriales, lo podemos encontrar de la siguiente forma. Digo, lo podemos encontrar de la siguiente forma. Sabemos que un vector va a tener unas coordenadas en, ya sea x, y, z, y que por sus componentes ortogonales esto puede ser y, j, k. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a tener aquí este vector. Vamos a ponerlo así. A x y más a y j más a z k. Multiplica a b x y más b y j más b z k. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo voy a multiplicar las componentes rectangulares que tengan se encuentren en el mismo eje. Por ejemplo, voy a multiplicar el eje de las ordenadas X con las X, de las Y con las Y y de las Z con las Z. De esta forma.
Y tengo AX por BX va a ser igual a I por I más AY por BY, esto va a ser de la J, más AZ por BZ. Ok, pero ¿qué pasó aquí? Aquí yo me encuentro con unos vectores, ¿no? Y yo que dije hace un momento que el producto escalar, como su nombre lo indica, nos va a dar como resultado otro, un escalar o una magnitud. No vamos a tener vectores dentro de esta multiplicación de vectores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por su definición, vámonos a esta definición. Tenemos en cuenta que la magnitud del vector unitario, del vector ortogonal, perdón, en este caso, si vamos a multiplicar dos vectores que se encuentran en el eje de las y, es decir, son colineales, sabemos que el ángulo formado entre esos vectores va a ser igual al coseno de cero, porque estamos hablando de dos vectores que se encuentran en un mismo plano, no forman un ángulo entre ellos, sino el ángulo que se está formando va a ser el coseno de cero. Y si nosotros ponemos en la calculadora coseno de cero, va a ser igual a uno. Entonces, este i al final se va a reemplazar aquí por un uno. No, por un uno y aquí por un uno. ¿Por qué lo hago también para J y para acá? Porque de nuevo, estoy multiplicando solo los que tienen componentes en J. Son colineales, forman un ángulo de cero, el coseno de cero va a ser uno. Y así, ya, ya, ok. Estas son las dos formas de encontrar el producto punto, ya sea por módulo y conociendo el ángulo que se forma entre los vectores o por sus componentes vectoriales. Recuerden que el producto punto jamás va a dar un vector, porque es un producto escalar. Ya. ¿Qué otra aplicación nos puede pedir el SPOL? Nos pueden dar el producto punto, los módulos de los vectores y nos pide encontrar el ángulo que se forma entre los vectores. Utilizando esta ecuación podemos hacerlo. Simplemente es un despeje de ecuaciones que va a ser coseno de delta va a ser igual al producto punto sobre la multiplicación de los módulos de A por B. Y aquí simplemente despejo el coseno como coseno de la menos uno va a ser igual al producto punto sobre la multiplicación de los módulos de los vectores que conforman. ¿Para qué sirve esto? De nuevo, si nos piden hallar el ángulo entre vectores, ok, voy a buscar un ejercicio y lo desarrollamos aquí. Ok, tenemos este ejercicio que nos da, si la magnitud de A es igual a 8 y nos da las componentes del vector B y nos dice que el producto escalar de estos dos vectores es igual a menos 12. ¿Cuál es el ángulo entre vectores si están unidos por su origen? Pues nos están dando ya prácticamente todo, solo hay que anotarlo. Y no olvidar que siempre partimos desde la definición. Bien, será igual a la multiplicación de A por la multiplicación de B, coseno del ángulo formado entre los vectores. Ya nos están diciendo aquí, el producto escalar de estos vectores es igual a menos 12. ¿Qué es esto? El producto escalar. Aquí es igual a menos 12. Tengo que la magnitud de A es igual a 8 y la magnitud de B pues es al azar, que es igual a la magnitud de B es igual a 10,48 el seno del ángulo formado. Aquí simplemente despejo, esto que está multiplicando se va a dividir
El coseno del ángulo va a ser igual a menos 12 sobre 83,9. Despejo el coseno, lo mando como coseno de la menos uno y realizo la operación. Entonces, coseno de la menos uno, dividido por 83,9. Eso aquí es igual, nos da un ángulo de 98 grados. ¿Ya? No hay mayor dificultad. Mi recomendación es que siempre partan desde esta definición. Cuando estemos hablando de módulos y de ángulos, siempre partamos de esta definición. Y si simplemente nos piden calcular el producto punto y nos dan las componentes vectoriales de cada vector, por la segunda definición, por esta de aquí. Ya no hay mayor complejidad en esto, simplemente es interpretar. Vamos con lo que es, bueno, el producto punto tiene su interpretación o aplicación en vectores y se lo conoce como una proyección geométrica. ¿Qué es la proyección geométrica o a qué se refiere? Es decir, vamos a ilustrar un ejemplo muy cotidiano. Voy a tener estos vectores. Aquí voy a tener aquí vector B y aquí el vector A. ¿Ya? Para los que ya van razonando, la proyección se refiere como, no sé, estamos hablando como, o se escucha como una sombra y va por ahí. Estamos hablando de que el vector B se proyecta sobre el vector A, es decir, y aquí hay un ángulo formado. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Prácticamente es como que estuviésemos descomponiendo el vector, digamos que aquí va a estar BY y acá está BX. Y aquí va a ser igual cada componente de este BX va a ser igual a B coseno del ángulo y BY va a ser igual a B seno del ángulo. Ahora, esta es la interpretación física. Ahora, un ejemplo muy sencillo es que digamos que aquí arriba tengo los dos vectores y sobre los dos vectores justo arriba hay un sol en el que está dando su luz directamente sobre el vector B. ¿Qué va a causar sobre el vector B? El vector B va a proyectar una sombra sobre el vector A, lo cual se lo conoce esto como B coseno del ángulo, porque es su descomposición ya. Entonces, ¿dónde hemos visto este B coseno del ángulo? Partiendo de la definición, porque la proyección geométrica siempre hay que asociarla con el producto escalar. Partiendo de la definición del producto escalar, vamos a encontrar que, ¿qué les recuerda esto? Esta B, por si acaso, es el módulo del vector, porque esta B es la magnitud del vector. Estamos hablando de magnitudes. Entonces, ¿qué le recuerda esto? ¿Esto qué es? La proyección del vector B sobre A. Entonces, si yo quiero hallar la proyección del vector B sobre A, simplemente tengo que despejar todo en función de la proyección y nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? Una forma de abreviar esto, yo lo hago de la siguiente manera. Pongo proyección de B arriba sobre A abajito de B. En este caso del vector que quiero proyectar. No siempre va a ser así. Nos pueden pedir proyectar A sobre B y simplemente tienen que hacer, pueden guiarse por esto. Si nos dicen proyectar un vector X sobre otro vector, tenemos que el que está arriba, o el que nos dicen primero es el que va a venir arriba y el que dice sobre es el que va a recibir la proyección.
Aquí podemos hacer una observación. ¿Y a qué le recuerda esto? Exactamente, recuerda al unitario de A. El unitario de A va a ser igual a, a las componentes del vector sobre el módulo. Como esto es una multiplicación, puedo separarlo y dejar expresado que la proyección del vector B sobre ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al unitario de A por el vector B. ¿Ya? Ahora, voy a buscar un ejercicio. Tenemos que, dados los vectores A y B, la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces, aquí que nos está pidiendo, siempre es importante reconocer qué proyección nos pide, quién sobre quién. Entonces, tenemos que nos pide el vector A proyectado sobre el vector B. Entonces, hacemos lo que les dije. Esto es para guiarse más que todo. ¿Quién se va a proyectar? Se va a proyectar el vector A. Entonces lo ponemos en la flecha que va hacia arriba. ¿Sobre quién? Sobre el vector B. ¿Ya? Al proyectarse se va a crear esta sombra, que vamos a hacer este color, se va a crear esta sombra, la cual, como ya lo demostramos, va a ser el vector que está arriba, en este caso es A coseno de la, ¿ya? Entonces, la definición que anteriormente habíamos visto era esta, igual a, ¿viste? Me van a decir, pero si aquí es A coseno del ángulo y aquí está B coseno del ángulo, recuerden que es una multiplicación de factores y la multiplicación es conmutativa, entonces aquí en este caso, y como estamos hablando de que es un producto escalar, podemos aplicar la propiedad conmutativa, podemos simplemente dejarlo así, porque igual este ángulo es el ángulo que se está formando entre los vectores, ¿ya? Entonces, y aquí hago el despeje. Entonces, esto que aquí es la proyección de A sobre B. Y esto que está aquí estorbando prácticamente lo mando a dividir. No sé, A por, ¿y qué es esto? De nuevo, es el unitario de B. Y aquí ya simplemente tenemos las componentes vectoriales y hay que hacer la multiplicación. Entonces tenemos que B, las componentes de B son 0 en I, 3 en J, 4 en K. ¿Cómo encontramos el unitario de B? Al- el unitario de B lo encontramos de la siguiente manera. Tenemos que la componente vectorial de B dividirla para su módulo. Entonces, cómo encontramos el módulo o la norma? Por Pitágoras. Voy a hacerle aquí por ver que vayan un poco perdidos en física, aunque ya a estas alturas ya deberían estar papelitos porque la próxima semana no, en una semana es la LG. Por favor, aquí adentro de la raíz, no vayan a poner las componentes, ¿no? No se puede elevar un vector al cuadrado de esta forma. O bueno, una componente de un vector. Esto sabemos que nos va a dar raíz de 25 y que la magnitud del vector B va a ser igual a 5. Ahora, teniendo eso, podemos, bueno, 0 entre 5 va a ser 0. Tenemos que BJ entre 5 más 4K entre 5. ¿Eso qué va a ser igual? Tenemos que el unitario de B va a ser 0,6J
más 0,8 K. Ok. Y este unitario de B hay que multiplicarlo por el vector A. Y el vector A va a ser igual. Voy a poner acá. A es igual a 2i más 3j más K. Entonces, ¿qué es esto? Producto punto, porque estamos multiplicando dos vectores, pero en coordenadas con sus respectivas componentes. Entonces, para las i tenemos que hacer 2 por 0 más. Para el lado de la j va a ser 3 por 0,6 más. Para el lado de las k va a ser 0,8 por 1. ¿Y esto, qué va a ser esto igual? A la proyección de a sobre b. Voy a poner aquí ya nomás. A sobre b. Entonces, 2 por 0 se fue. Solo me queda este lado de acá, que es 3 por 0,6, que es 1,8 más 0,8. Que sumando esto me daría 2,6 en decimales. Entonces, vamos a comprobar las respuestas y vemos que o son números enteros o fracciones. Entonces, vamos a pasar las fracciones. Esto vendría a ser 26/10, simplificando, mitad y mitad me queda 13/5. ¿Qué vendría a ser la respuesta? Es literal C. Ya, entonces, ya cubrimos lo que es producto punto y su interpretación geométrica. Vamos con producto cruz. El producto cruz. ¿Cómo identificamos el producto cruz? Pues va a tener esta forma, como su nombre le dice cruz. Esto aquí podemos asimilar que es una cruz. Entonces, ¿cómo calculamos o para qué? Bueno, mejor dicho, ¿para qué nos sirve el producto cruz en realidad? ¿Ya? El producto cruz o producto vectorial nos da que la multiplicación de estos vectores nos va a dar un nuevo vector que va a ser perpendicular al plano formado entre vectores. Es decir, que si yo tengo aquí un vector A de nuevo, y aquí un vector B, van a ser A cruz B, que me va a dar un vector, un nuevo vector que va a ser perpendicular al plano formado. Es decir, va a formar 90 grados respecto a cada plano. Vamos a poner aquí que aquí va a estar A cruz B. Podemos ver o interpretarlo como que está saliendo del plano, como que sí. Tenemos un plano vertical sobre nosotros, el vector va a apuntar hacia arriba o hacia abajo. Ya. ¿Cómo yo puedo determinar la dirección del vector? Esto se va a determinar por la regla de la mano derecha. Es importante dominar lo que es la regla de la mano derecha porque no solo tiene su aplicación aquí en el pre, sino la va a tener durante todo lo que es su carrera en semestre, ya sea en física, en electricidad, para los de mecánica. La vamos a ver en muchas ocasiones. Entonces, importante, regla de la mano derecha. ¿Ya? Ok, regla de la mano derecha. El producto cruz tiene
mu- unas propiedades algo interesantes. Sabemos que si los vectores son paralelos, es decir, así, el producto cruz va a ser, o el vector resultante va a ser nulo. ¿Por qué va a ser esto? Por la definición del producto cruz, que la definición del producto cruz lo podemos definir como la resultante de la multiplicación de los vectores de A cruz B va a ser igual a la multiplicación del módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo formado entre los vectores. Es decir, aquí va a ser el ángulo formado entre los vectores, ¿ya? ¿Y qué es esto? Bueno, esta es la resultante del producto cruz. La resultante del producto cruz va a ser igual a la multiplicación de A por la multiplicación de B por el seno del ángulo formado entre los vectores. ¿Qué representa el producto cruz? El producto cruz representa gráficamente un área, ¿ya? Esa es la interpretación del producto cruz. Va a representar áreas, ¿ya? Algunos consejos cuando estemos leyendo una orden de un ejercicio en el que nos pida un vector perpendicular a un plano, o nos pida algo que sea, ya sea ortogonal, siempre vamos a estar hablando de producto cruz. Es importante eso. Cuando mencionen perpendicular o ortogonal, ¿ya? Otra de las propiedades del producto cruz es que el producto cruz no es conmutativo. No puedo decir que A cruz B va a ser igual que B cruz A, pero puedo decir que A cruz B va a ser igual a menos B cruz A, ¿ya? El producto cruz cumple las propiedades conmutativas, pero cuando nos referimos a él, ahí sí cumple las propiedades conmutativas, es decir, el producto cruz se va a distribuir para cada uno de ellos. Y de ahí, asimismo, cuando se multiplica un término en el producto cruz por una escalar, voy a obtener K pertenece a los reales para, cuando K multiplica A, cruz B va a ser igual que la multiplicación del escalar K por el producto cruz de A cruz B, y esto va a ser igual de nuevo a cruz la multiplicación de B por el escalar K. ¿Ya? Si en algún momento tengo que hacer el producto cruz de un mismo vector, esto me va a dar cero porque son paralelos. Lo que estaba mencionando antes es que si los vectores son paralelos, entonces el producto cruz es un vector nulo. Interpretación geométrica de esto, como les decía, el producto cruz sirve para calcular áreas. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que gráficamente el producto cruz representa el área del paralelogramo. ¿Y cuál es el paralelogramo? Tienen que recordarlo de lo que vimos de principio de vectores. Entonces, tengo el resultante de la multiplicación del producto cruz va a ser igual al área del paralelogramo. Y si cogemos un paralelogramo, ¿cómo, cómo calculamos el área del paralelogramo? Tenemos que para calcular el área del paralelogramo, vamos a multiplicar la base por la altura. Entonces, en otras palabras, tenemos que la resultante del producto cruz entre vectores va a ser igual a la base por altura. Es decir, aquí en ejercicios pueden poner algunas figuras geométricas, ya sea poner un rectángulo que es similar al paralelogramo o un triángulo y les piden calcular el área. ¿Ya? Si nos piden calcular el área del triángulo, sabemos que o el área de un triángulo se calcula de la siguiente manera, que es base por altura sobre 2. Y ya tenemos lo que es base por altura, que lo que es base por altura es el área, es la resultante del producto crudo. Y a eso simplemente tenemos que dividirlo para 2. ¿Esto que vendrá a ser? Área del triángulo.
Muy bien. Ya. Esto que está aquí estamos calculando el resultante, pero como dije, en el producto cruz es un nuevo vector. Entonces hay una forma de calcular las componentes de ese nuevo vector. ¿Cómo se va a hacer eso? Por el método de determinantes. Entonces, tengo A cruz B, vamos a ubicarlos de la siguiente forma. Y J y K, vamos aquí. Aquí va a ser AX, perdón, aquí, AY y aquí AZ. Aquí BX, BY, BZ. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, por fórmula se calcula de la siguiente forma. Y va a ser igual. Yo siempre pongo primero la componente que voy a calcular y luego el proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular y? Mi recomendación es tapar la columna de I y si la tapo, o sea, si la elimino, digamos que la elimino, me queda así y solo me va a quedar la columna J y la columna K. ¿Cómo yo voy a calcular? ¿Cómo voy a multiplicar en cruz? Es decir, una vez multiplicando en cruz voy a tener AY por BZ y eso le voy a restar la multiplicación de BY por AZ. Sencillo. Y así con los mismos, con los demás componentes. Una vez habiendo calculado la componente ni por fórmula, viene un menos y calculamos la componente de J. De nuevo, para calcular las componentes de J, eliminamos la columna J y multiplicamos en cruz. Va a ser AX por BZ menos BX por AZ. Ahí viene un más. Y para calcular las componentes de K hacemos lo mismo. Eliminamos K y multiplicamos en cruz. Vamos a poner AX por BY menos BX por AY. Y eso que va a ser igual a las componentes en K. ¿Ya? De ahí, ¿qué más tengo que cubrir? Déjenme revisar. Parece que ya, por la planificación que tengo aquí, parece que es todo lo que han visto. Sí, parece que ya. Qué raro, no han visto producto triple escalar. O aquí en esta planificación no me sale. Pero bueno, les voy a dar una introducción muy sencilla. O sea, no es nada del otro mundo. ¿Qué es el producto triple escalar? Bueno, como su nombre lo dice, nos va a dar una escalar. ¿Cómo definimos el producto triple escalar? Va a ser de la siguiente forma. Va a ser el producto cruz de unos vectores y a eso se le va a multiplicar por producto punto otro vector. Es decir, esto de aquí me va a dar un vector, ya sea un nuevo vector, vamos a denominarlo D. Por producto punto por el vector C, y como este va a ser un vector, este también tiene que ser un vector. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este producto punto? Por esta forma de aquí, ¿dónde está? Por esta forma de aquí. Teniendo los componentes vectoriales, podemos calcular el producto punto de la siguiente manera. ¿Sí? Simplemente es eso. Su aplicación, ¿para qué nos sirve esta aplicación? Prácticamente solo se la usa en el PRE para calcular volúmenes. Ya, como no la veo en su planificación, no voy a entrar en lo que es a detalle sobre esto.
Entonces creo que hasta aquí quedaría la clase de hoy.